Y en esta ocasión para bendición de los que estamos acá y de los que van a estar llegando, es una letra muy especial dedicada de parte de Dios para nosotros, pero que obviamente despierta en nosotros ese amor recíproco hacia Dios. Hola, mi niña. Invitaría a caminar sobre las aguas. Por ti prepararía una cena y lavaría tus pies, porque te amo, profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo. Profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo. Por ti extendería mis alas, te invitaría a volar sobre las aguas. Por ti cantaría melodías con palabras que dan vida, porque te amo, profundamente 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 te amo. Dios, y yo sé que estás conmigo en las aguas, y yo sé que los ríos no me cubrirán, y yo sé que estás conmigo en el fuego. Confiaré en tu voz que escrita está. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Eres Dios de lo imposible, el que mueve las montañas, porque existen los milagros, no se duerme el que me guarda. Oh, no se duerme el que me guarda. No se duerme el que me guarda. No se duerme el que me guarda. Gracias, amado Padre Celestial, hermoso Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí presente esta noche, por estar siempre presente en nuestras vidas, pero sobre todo por hacernos conscientes de tu presencia, por darnos tanto, Señor, y sin pedirnos nada a cambio. Gracias por tu gracia infinita, por tu amor inagotable. Gracias por tu profundo amor
que nos ha llevado a cruzar las aguas, que nos ha llevado a estar en hornos hirviendo, que nos han ayudado a atravesar desiertos, a atravesar ríos sin ahogarnos. Gracias, Señor, por amarnos tan profundamente. Gracias, amado Padre, porque como lo dice Romanos 8, estamos convencidos que nada nunca podrá jamás separarnos de tu amor inagotable, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, de nuestro presente, ni nuestras preocupaciones del futuro de mañana, ni siquiera los poderes del infierno podrán separarnos nunca de tu amor, Señor. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades del mar. De hecho, nada, absolutamente nada en toda la creación podrá separarnos de tu amor, Padre Santo, porque está revelado, porque así fue en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Gracias porque gracias a eso permites hoy reunirnos con la alegría, con la tranquilidad y con la esperanza de que tenemos vida eterna, que podemos caminar seguros en este mundo. Quizás no sin temor, quizás no sin dolor, quizás no sin ciertas pruebas, quizás no sin ciertas preocupaciones, pero a tu lado y sin ciertas tormentas, pero a tu lado, Señor, debajo de tu sombrilla, podemos tener la tranquilidad y la paz, que hay alguien que nos acompaña, que hay alguien que nos guía, que hay alguien que nos muestra el camino, que hay alguien que nos abraza y nos dice, no estás solo, siempre he estado contigo, puedes llorar en mi hombro, puedes estar tranquilo, puedo enjugar tus lágrimas para que sigas adelante, para que des un paso más, porque estoy contigo. Esa es la diferencia, Señor, entre nosotros los que creemos en ti, los que sabemos que somos tus hijos, a quizás otras personas que lamentablemente no han conocido de ti, de un padre amoroso, de un amigo dador, de ese compañero fiel que tenemos a tu lado. Y hoy, Señor, especialmente oramos por esas personas que aún no te han conocido de esta forma tan especial, que de pronto de alguna manera saben que existes, pero que no te conocen. Y rogamos para que esas personas de algún modo toquen a nuestras puertas o nosotros podamos tocar a las suyas y podamos mostrarles acerca de tu infinito amor, porque no nos queremos quedar solitos con esto, con este tesoro tan grande, porque este tesoro tan inmenso llamado amor y gracia lo queremos compartir con los demás, porque todo el mundo merece saber que tú existes, todo el mundo merece saber que tú los amas, todo el mundo merece la esperanza de una vida eterna. Padre, bendecimos esta noche, bendecimos cada una de las familias representadas en las personas que se encuentran aquí. Bendecimos al grupo El Amor de Dios, seguros que es tu Espíritu Santo el que hablará a través del mensaje que se trae esta noche a cada uno de nuestros corazones de una manera personal y profunda. Bendecimos, Señor, esta jornada en el nombre de Jesús. Amén. 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 Cuéntanos, mi Luisito. Señora Margarita, muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Listo. Mi Pili, necesito que me ayudes ahí con la Reina Valera en Daniel 3. Bueno, sé que primero que todo, pues la presencia de Dios está en cada uno de nuestros hogares. También le pido al Espíritu Santo que corra el velo a nuestro entendimiento y que la palabra que Dios hoy ha querido compartir con nosotros de verdad nos llegue a nuestro corazón y traiga esa respuesta que yo sé que hay en cada uno de sus corazones. Sé que Dios me mostraba que hay momentos o tiempos en nuestras vidas que necesitamos que Él nos hable, que Él, digamos, como que traiga ese bálsamo a nosotros, donde nosotros podamos ver y sentirlo de una manera especial, porque hay momentos que, como todos nos ha pasado,
no para de reír, a veces uno está llorando, a veces usted quiere abrazar a todo el mundo, pero también a veces necesitas un abrazo, ¿cierto? Y eso es lo que yo pienso que esta noche el Espíritu Santo que cada uno de nosotros empieza por darnos un abrazo y saber y que nosotros podamos entender que Él está con nosotros, ¿sí? A pesar, yo algo que me impacta, no sé, me trae el Espíritu Santo a memoria. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en bachillerato y un tío mío, él siempre fanático de hacer los panderos o las cometas grandes, ¿sí? Y él me enseñó a dar cometa y toda esa cuestión. Entonces eso no esperaba que llegara los tiempos de hacer la cometa para él, hacerme mi pandero y me compraba la piola, todo. Me enseñaba todo eso. Entonces yo como estudiaba por la tarde, por la mañana yo me levantaba temprano y me iba a leer un rato cometa y volvía a la casa, me bañaba, me cambiaba y para el colegio. Y yo me acuerdo que eso, cuando mi tío hacía esos panderos, me tocaba con guantes y una madeja de piola, pero era inmensa. Entonces yo, cuando salía por la mañana, yo sabía que mi tarea era soltar toda la piola y de una vez empezar a recoger, porque me alcanzaba el tiempo justo para hacerlo y para poder llegar temprano al colegio, porque era mucha piola. Entonces yo me acuerdo que algo que sucedía, que hay días que se oscurecía o amanecía como oscurito, y yo soltaba toda la piola y yo era busque el pandero, la cometa, y yo no la veía. Yo decía, pero ¿dónde está? Y yo búsquela, y eso que yo mismo teniendo la cuerda. Y yo decía, pero ¿dónde está la cometa? Y así es Dios con nosotros. A veces nosotros le decimos, Señor, ¿a dónde estás? Necesito sentirte, necesito verte, necesito que tú me hables. Pero ese es el Dios como el de esa cometa, que a pesar de que yo no la veía, yo sabía que me estaba jalando. Yo sabía que Él me estaba tocando mi corazón. Yo sabía que Él tenía un tiempo especial para responder a esa petición que hay en mi corazón. Y esta noche sé y siento fuerte que es lo que nosotros estábamos esperando, esta palabra que Dios nos va a entregar en esta noche. Pero antes de empezar con esta palabra, hay cosas que Dios me guiaba, que teníamos que leer para poder entender qué es lo que quiere Él hablarnos, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, porque no solamente es hablar, sino Él quiere edificar y plantar en nosotros algo que nunca se nos va a borrar. Entonces yo quiero que me ayudes a leer Daniel 3, léemelo completo, o sea, sin parar, lee Daniel 3, gracias. Vale. Tiene como título Rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su ancho de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapos, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a esa dedicación. Nabucodonosor había a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero esto en aquel tiempo
Por esto, en algún tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alcanzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta de horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemara contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Amén. Es impresionante pues esta historia, o no es bueno, este testimonio que Dios nos da de primero que todo de ver a hombres que verdaderamente seguían y amaban a Dios.
Pero también podemos ver otra faceta que muchos de nosotros podemos estar viviendo o que nosotros tenemos que ser conscientes de que muchos se van a levantar en contra de nosotros, en contra de que nosotros hagamos las cosas bien. Resulta que ellos estaban a cargo de los negocios y los manejaban súper bien. Pero no faltaba el envidioso, la persona que quería venir y atentar contra sus vidas, literalmente. Entonces, ¿qué se inventaron? Unas personas se inventaron o le metieron la idea al rey de hacer una estatua y que la adoraran, pero ellos no lo hacían en el sentido de como de engrandecer al rey ni nada de eso, sino que simplemente era una trampa para hacer caer a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos no se iban a inclinar hacia esos dioses. ¿Y por qué lo hacían? Yo me imagino, y algo que me impacta ahí es porque es tan clara la palabra cuando dice que ellos estaban a cargo de los negocios, de las finanzas. ¿Sí me entender? Entonces ahí literalmente ahorita uno está viendo cómo es la política, uno sabe que eso era la misma que se está viendo hoy. Era la manera que ellos decían, necesitamos quitarlos de ahí para poder robar, para poder coger ese dinero. Pero como eran hombres correctos, no dejaban repartirnos la torta o la plata, sino que eran hombres que definitivamente cumplían con el propósito que Dios los había enviado. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos hicieron esa toda artimaña, ¿para qué? Para hacerlos caer y poderlos quitar de su camino. Pero algo que ellos no contaban era que ellos servían al Dios viviente, igual que nosotros. Y a veces uno no entiende por qué la gente se viene en contra de uno. A uno a veces no entiende por qué la gente lo envidia a uno. Uno a veces no entiende por qué la gente no se alegra cuando tal vez a uno le va bien. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no hay eso. Para mí ha sido complicado entender eso, ¿sí? De por qué la gente, en vez de alegrarse por ver bien a otro, como que se amarga. Y quieren verlo a uno mal, y quieren verlo a uno destruido su hogar, quiere ver todo deshecho. Pero algo que ellos no saben es que nosotros le servimos al Dios Altísimo. Y Dios mismo es el que nos defiende. Y así los cogieron a ellos tres y dijeron, bueno, entonces llegó un momento donde hasta el mismo rey se dejó envenenar. Y dice que a él se le subió como la sangre a la cabeza y dijo, no, al favor, y calientan ese horno 7 veces más. Y ellos intentaron ser respetuosos con el rey. Yo ahí cuando leía la palabra, cuando yo le dije, no, rey, no es necesario que te contestemos. ¿Sí? Y una cosa, si ellos fueran prepotentes, dicen, no, el Dios mío me va a librar de eso. Pero ellos ahí en la palabra dice, si Dios quiere nos librará del horno de fuego. Pero si Él no quiere, igual no vamos a adorar a otros dioses. Yo pienso que la actitud correcta en el corazón de ellos. Y así mismo nosotros tenemos que ser con la gente que nos rodea. Nosotros no podemos igualarnos a ellos. Acuérdense que uno de los mandatos que Dios puso en nosotros, amarás a tus prójimos como a ti mismo. Tenemos que amarlos. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay cosas que a uno le chocan de unas personas, pero tenemos que verlos como Dios nos vio a nosotros cuando nos sacó del pecado, cuando nos sacó literalmente de los problemas, de las dificultades. Y en vez de juzgarlos debemos es darles la mano. A veces creemos que nosotros porque, entre comillas, estamos con Dios y tenemos el derecho de juzgar a las personas, no. Nosotros tenemos antes el derecho de amarlos, de atraerlos con esos lazos de amor. ¿Para qué? Para que ellos miren y volteen su mirada a nuestro Creador. Entonces, ¿qué pasa? Para que los ataran y los echaran al horno de fuego. Y dice la palabra que como estaba tan caliente, los hombres que fueron a echarlos, ellos murieron quemados. O sea, los mismos que lo amarraron murieron quemados.
Y vaya sorpresa al rey cuando él ve, literalmente que ve que ellos empezaron, o sea, lo empieza a ver caminar en el horno y tras del hecho hay uno más. Y él inmediatamente, el rey, supo que era algo sobrenatural, que era algo de otro nivel, que era algo, digamos que ahí, por ejemplo, cuando él describe, dice que es semejante al Hijo de Dios, así es simple, dice. ¿Y acaso lo había visto? Él no lo había visto. Pero ¿por qué lo supo interpretar de esa manera? Porque su apariencia, su presencia era tan poderosa que él mismo fue tocado. Y eso es lo que nos cambia. Nosotros, cuando yo desde niño escuchaba hablar de Dios, iba a la iglesia y todo eso, pero hasta que fue grande, lleno de problemas, lleno de dificultades, y me arrodillé y vino esa presencia de Dios, fue la que literalmente me cambió. ¿Sí? Entonces ahí cuando nosotros entendemos que su presencia, que cuando Él viene con su majestad, es cuando hay esa transformación a nuestras vidas. Y más adelante dice que llegó un momento donde el rey literal agachó la cabeza y los llamó y salieron. Y hay cuenta que él los miraba y ni un cabello quemado, su ropa totalmente intacta. Dice que ni siquiera el olor del fuego les quedó en sus ropas. Usted a una asada, usted llega a su casa y es supera a usted, ¿sí? Es así, pero decía que ellos ni su ropa les olía a esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en su presencia, cuando estamos en su cobertura, con su amor, con sus, dijera, llega un momento que no está. A mí me gustaría saber cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte y ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. ¿Cuánto Dios, mire, Dios me muestra y le hago esta pregunta, Libardo, acuérdate tú, durante toda tu vida, tú no te imaginas cuántas veces Dios te libró de que fueras robado, cuántas veces Dios te libró de la muerte, de que fueras apuñalado, ¿sí? Que uno ni siquiera se imagina, pero también sé que hay veces que uno sí sabe cuando Dios lo libró, que Dios permite que uno se dé cuenta. ¿Qué ibas a decir algo, Libardo? Sí, que es testimonio de que en muchas ocasiones yo me he visto en situación de peligro y ha sido Dios quien me ha salvado de muchas situaciones adversas. Entonces, es por eso que muchas veces uno no se explica por qué pasó o cómo se salvó, y esa es la presencia de Dios en uno, es la manifestación de Dios en uno, porque está siendo liberado por ese ser divino que es Dios. Mira que yo no sé por qué Dios me mostraba, o sea, tu rostro y me decía que hablara de ti, pero también entiendo ese cuántos Hola. nietos tienes. Aló, Se te hola. cortó, Aló. Luisito. Aló, no sé cuántos nietos tienes tú, Libardo. Dos nietas. Bueno, es eso, Dios me muestra eso, que Dios te libró, fue por ellas. Y que Dios te tiene con vida es por ellas. Porque tú, a través de tu amor a Dios, le vas a enseñar a ellas a ese Dios. Y lo vas a hacer con el amor que Él nos tiene a nosotros. Yo Claro veo sí. yo veo que Dios pone el amor de Él en tu corazón para poder hablar con tus nietas. Y va a ser y va a ser de una manera que hasta tú mismo te vas a confrontar, que dices, yo no soy así, pero Dios va a poner una manera especial en la cual tú les enseñes
a mirar, a nuestro Creador, a mirar a Dios Todopoderoso y decirle, mira, cuando de pronto tú estés en dificultades, cuando te sientas triste, mira, tu papito Dios ahí va a estar escuchándote. Dios te dio y te permitió estar con vida para tú enseñarles a ellas. Mira la importancia, yo digo, a mí a pesar, yo le doy gracias a Dios porque mi abuela y todo eso me enseñaban y me llevaban a la iglesia todos los domingos. A pesar de que yo tal vez ni entendía muchas cosas, pero son enseñanzas que a uno le ayudan para uno en momentos de dificultad voltear a buscar a Dios y arrodillarse y rezarle en esa época o orarle. ¿Para qué? Y uno entender que hay alguien más arriba y que puede escucharlo a uno en el momento. Yo, por ejemplo, dime. tuve, cuando estaba pues mucho más joven, tuve mis momentos de rebeldía y tuve una época en que me mantenía alejado, pues a mí no me interesaba nada que tuviera que ver con la gente, con Dios, con los que me mostraban el camino y yo me hacía reacio y yo decía, no, es que yo concibo a Dios como a mí me dé la gana o con el que yo quiera. Pero realmente, en el fondo del corazón, yo sabía que esas manifestaciones de rebeldía, de pronto de ateísmo, digámoslo así, no eran reales porque en el fondo yo tenía el convencimiento de que Dios era mi guía y era mi protector y era con quien siempre estaba defendido por Él. Y que Él era el que me mostraba el camino y era el que me decía qué debía hacer y cómo lo debía hacer. Entonces, son situaciones que uno de pronto, en este momento que ya tenemos más o que ya tengo más conciencia y más conocimiento acerca de la espiritualidad y acerca de que somos parte de Dios, porque Él nos hizo a su imagen y de semejanza. Entonces tenemos tanto de humano como de divinos, como lo fue Jesús. Entonces uno comienza a comprender de que solos no somos capaces de salir adelante, de que tenemos que tener un soporte y ese soporte nos lo da Dios. Siempre, siempre Él es quien nos guía, nos ilumina, nos dice cuál es el camino y cómo debemos actuar y qué es lo que debemos hacer. Por lo menos yo así lo siento y así lo he aprendido a asimilar. De suerte que siempre, todos los días, yo doy gracias a Dios por esa capacidad que me da de entendimiento y de saber que Él es quien me guía y quien me protege y quien me lleva adelante. Amén, así es. Y mire lo que sucedía ahí, sigamos con la historia. ¿Qué sucedió después de todo eso? Dice que el mismo rey puso una orden de que nadie podía, entre comillas, burlarse, mejor dicho, puso a Dios, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, lo puso en el primer lugar. Dice que todos lo tenían que honrar. Mire cómo cambió. ¿Sí me entiende? Yo veo que en ese milagro y en esa prueba hubo una transformación que también hizo que se volviera el corazón. Pero mira que en esa... Dios. Se te puso en silencio. Que ahí en ese pasaje el rey ve la evidencia de que con las otras tres personas había otro, y ese otro era Jesús. Sí, y él no sabía quién era Jesús en ese momento, sino que él dijo, ese alguien es uno que es muy parecido al Hijo de Dios. Sí, y nadie... Sin embargo, él no tenía, imagínese que él no tenía siquiera fe, porque es que la fe es uno creer lo que no ve. Sin embargo, él vio y dijo, no, es que esto es real y es un milagro, están intactos, no se quemaron, caminan entre el fuego y no pasa nada. Es Dios quien está haciendo esto. Entonces, para mí eso fue como una conversión que hizo, y él por eso ordenó, como rey que era,
de que se siguiera adorando y manifestando a Dios siempre, en todo momento. Es así, la verdad, lo que hablábamos es eso, hubo esa conversión, esa transformación en el rey. ¿Por qué? Porque fue revelada su presencia, porque fue revelado esa unción del Espíritu Santo, esa unción del Dios Altísimo. Ahora, Pili, pues hoy te voy a poner a leer parejito. ¿Me ayudas con Daniel 6? También, por favor, ¿lo lees todo? Daniel 6. Daniel en el foso de los leones. Dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que conformaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron atraídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro de Persa. Amén. Amén. Mira lo impresionante que sucede aquí con esto, y yo lo que veía también en varios, yo digo que en todos los varones usados por Dios que nos relata la Biblia, lo que fue Moisés, lo que fue José, bueno, todos siempre vemos cómo Dios los respaldaba, pero también vemos que ninguno de ellos se libró de la prueba. Acá no hay ninguno que haya dicho, no, es que no, yo todo, o sea, lo he pasado súper bien, no he tenido que pasar por pruebas, ¿cierto? Incluso en esas pruebas, hasta ellos mismos tuvieron que sentir, o sea, como si Dios no estuviera ahí. Ojo que hasta el mismo Jesús vivió eso. Acuérdese cuando Jesús va en oración y le dice al Padre: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Él también sintió eso. Entonces, imagínese el momento de prueba que tuvo Jesús. Y lo otro también que Jesús vivió, siendo el Hijo de Dios, cuando Él estaba en la cruz, Él sintió que la presencia de Dios se había ido de Él, porque Él recibió todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, ¿sí? Y Él sintió que la presencia de Dios se había alejado de Él. Pero Él sabía que Él tenía que cumplir ese propósito. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Volvemos a la historia de Daniel, donde dice que Daniel, Dios le había dado un don de que estaba por encima de todos, donde él tenía una inteligencia y una sabiduría superior a los demás, ¿sí? Tanto era la sabiduría que dice que había 3 que gobernaban sobre todos los sátrapas, ¿cierto? Y entre ellos era Daniel. Y el rey dice: ¿sabe qué? Yo como que no necesito ni que a los 3, yo voy a dejar solo a Daniel, porque Daniel les da sopa y seco a los otros 2. ¿Por qué les da sopa y seco? Porque él hacía las cosas para Dios. Esa es la explicación. Él hacía las cosas para Dios. Él no hacía las cosas para agradarle al rey. Él no hacía las cosas para que los demás gente lo oyeran. Algo que a mí me impactaba y escuchaba del pastor Cash Luna, algo cortico que él decía que nosotros como cristianos nunca debemos compararnos con otra persona para hacer saber o hacer entender que nosotros somos mejores que en las cosas que ellos, sino que al contrario, nosotros haciendo las cosas que nosotros hagamos dan a dar testimonio de que somos mejores que ellos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va esa conclusión? Que nosotros no tenemos que por debajear a nadie. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros es que la gente quiere ser igual a nosotros y nosotros queremos ser igual a nuestro Padre, a Jesucristo. ¿Sí? Que seamos testimonio. ¿Sí? De eso se trata. Y otra de las cosas que me impactaba aquí en Daniel, dice que le hicieron una trampa al rey, entre comillas. ¿Por qué? Porque ellos también querían el poder.
querían quitar a Daniel, mejor dicho, literalmente lo querían mandar al papayo. Así de simple, porque sabían que no lo podían destronar, ¿sí? Porque sabía que él era un hombre de Dios y que era muy difícil quitarlo en medio y que sobre todo él ya había ganado la confianza del rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cogen y hacen una artimaña para engañar al rey, le hacen firmar un edicto donde se sabía que ese edicto no lo podía echar abajo él, o sea, ni siquiera el mismo rey, ya después de ser firmado. Dice que él va y lo llevan a la fosa de los leones y todo eso, y el rey triste, él estaba triste porque él amaba y quería a Daniel y sabía quién era ese hombre. ¿Sí? A mí algo que me impacta de todo esto es ver cómo Daniel, con su testimonio, se ganó al rey. ¿Por qué lo digo? Mire lo que hizo el rey, y usted me van a decir, el rey, ¿por qué hizo eso? Y dice en el 6:18, dice, luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó. ¿Quién enseñó a ayunar? ¿Era quien veía ayunar? ¿No era Daniel? Entonces ahí podemos ver que Daniel, algo que digo como por medio de su testimonio, le implantó eso al rey, donde le enseñó que el ayuno es una manera de acercarse a la presencia de Dios. El ayuno es una manera como dice, de bajar esas bendiciones del cielo. Y dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Sí? Entonces inmediatamente, ¿qué dice? Que el rey se la pasó toda la noche orando y pidiendo. Y dice que al otro día apenas amaneció, lo primero que hizo fue el rey correr e ir allá a hacer mover la piedra para mirar a ver que Daniel estuviera vivo. Tanto era así la trampa que le querían hacer al rey. Dice que cuando Daniel fue metido en el foso de los leones, dice que pusieron la piedra y hicieron sellar con el anillo del rey y también de los gobernadores. O sea, no solamente el anillo de él, sino de los gobernadores, que eran el que lo querían desplazar. ¿Sí me va a entender? Como diciendo, aquí si se rompe ese sello fue porque alguien lo sacó, alguien lo libró. Pero ellos literalmente lo que querían era ver que los leones se los comieran. O sea, que al otro día no estuvieron el Daniel vivo. Y así sucede con las cosas que nosotros hacemos, así sucede con los cambios que hay en tu vida. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que usted de pronto comete alguna imprudencia o alguna cosa o alguna boda y le dicen, luego acaso usted no es cristiano? ¿Luego acaso usted no sigue a Dios? ¿Luego acaso es que usted no cree? Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Sí? Porque ellos simplemente creen que es que uno es perfecto. No, uno no es perfecto. Pero ellos no lo hacen ni siquiera por esa perfección, porque ellos ni siquiera tampoco lo son. Sino ellos lo hacen simplemente, es que el enemigo los usa para que nos desviemos del propósito y dudemos de que Dios está con nosotros. Dudemos de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros y no importa la edad que tengamos. Dios nos usa. Mira lo bonito que Dios me mostraba de Libardo, que Dios lo usará a él para implantar ese amor hacia Dios en sus nietas. ¿Qué más hermoso que eso? Y más ahora con la juventud de hoy en día que no quieren saber ni siquiera de un Dios. Pero Dios cumple su propósito porque Él ve nuestros corazones. Hay una promesa grandísima de parte de Dios que por uno solo de la familia que crea en Él, toda la familia es guardada, porque la promesa dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa promesa yo la pude vivir y la viví con mi papá. Mi papá era un hombre que todo lo manejaba o sea, con la inteligencia, llamémoslo así. Mi papá era muy inteligente. Entonces uno le decía, no, que es que Dios, que no sé qué. Entonces él siempre, esos milagros no es que pasen, sino que es que la gente se mete eso en la cabeza y bueno, sucede mucho. Entonces él siempre era como a la explicación a todo. Y llegó un momento donde mi papá, él se enfermó y él le dio como un derrame. Y resulta que en ese derrame él perdió el habla. ¿Sí? Y yo lo estuve cuidando como 3 meses, que mi papá tuvo el derrame, pero él ya en ese mismo tiempo le detectaron un cáncer. ¿Y qué pasó? Y me tocó cuidarlo.
Y en ese tiempo que yo estuve cuidándole, yo le compartía a Dios y le hablaba de Dios. Y entonces, ¿qué pasaba? Él ya no me podía refutar nada porque como no podía hablar, entonces le tocaba así, como dice, las malas escucharme. Porque es que uno medio le decía algo y él ya tenía respuesta para todo. Entonces, ¿qué pasó? Dios utilizó eso. Y yo me acuerdo de la noche antes de morir, yo, pues en esos días yo le hacía hacer la oración de fe y antes de morir la noche anterior, yo me arrodillé delante de la cama, ahí al lado de la cama de él. Y le dije, papá, bendígame. Yo me voy a arrodillar aquí al lado suyo, usted póngame la mano en la cabeza y ore ahí mentalmente, porque pues, no puede hablar, pues ore mentalmente, pero bendígame. Y así fue, yo me arrodillé, él puso la mano en mi cabeza, y ahí un rato, cuando chin ya la quitó, yo entendí que ya había orado por mí. Y al otro día mi papá falleció. Y algo impresionante que sucedió cuando él fallece, aquí mismo en la casa, llega un momento donde la paz de Dios cayó aquí en esta casa de una manera sobrenatural. Uno normalmente cuando fallece una persona, pues usted es como que se desespera, como bueno, es duro el choque. Pero claro, acá hubo lágrimas porque es una persona que uno ama, pero eran unas lágrimas que se le escurría a uno por las mejillas, pero no hubo gritos, no hubo nada de eso, porque se sentía la paz de Dios en la casa. Y ahí yo entendí que él había partido con Jesucristo, ¿sí? Y Dios utilizó hasta el último momento, hasta la misma enfermedad, para bendecirlo y llevarlo a la vida eterna, por su promesa. Léeme, Pilar, por favor, Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros en esta noche, donde Él nos prometió que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, así como estuvo con Daniel, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, así como estuvo con José, así como estuvo con Moisés, así va a estar con nosotros. Y yo, no sé, se me olvidó el nombre, Andrés se llama el primo de Gabriel. Andrés, Dios me dice para Andrés que Él va a estar así también contigo como lo estuvo con ellos. Que no es fácil esa lucha que tú tienes, que no es fácil el uno quererse apartar del mundo y el mundo quererlo atrapar. Pero Dios te prometió que Él iba a estar contigo, Él te va a dar la fortaleza, Él te va a dar la victoria. Así como pasó con Daniel, que todo el mundo quería atacarlo, que todo el mundo quería verlo, tal vez que fuera devorado por los leones, Dios te dice a ti, Andrés, no voy a permitir, lo va a cerrar esa boca a los leones y no te van a comer, porque el propósito en mío, en tu vida, está escrito. Y dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el llamado es irrevocable. Y Dios te llamó a ti, Andrés. Dios te llamó a ti para hacer testimonio, para dar testimonio de donde Dios te sacó y donde Dios te va a llevar. No temas, porque Él está, mira, yo literalmente yo lo veo detrás tuyo. Ahí donde tú estás, yo lo veo parado detrás tuyo. Y Él te va a dar la libertad y Él te va a dar la victoria donde tú vayas caminando, porque podrán estar enemigos alrededor tuyo, pero todos van a oír, y no va a ser por ti, sino por la presencia de Dios que hay en tu vida, por la presencia de Dios que está ahí acompañándote. Dice otra palabra ahí en Isaías 41, 10 al 13, por favor, Pilar. Oye, muchísimas gracias por esas palabras. Dios, el corazón, Él conoce nuestras luchas. Ojalá yo le he dicho a ustedes, yo le he dicho, Dios, háblame tal vez así como les habla a ustedes, pero a mí, o sea, a cada uno nos toca pagar un precio, ¿sí? El estar en este grupo para mí es un gozo, ¿por qué? Porque Dios me habla.
Dios me habla a través de ustedes, Dios me habla a través de sus testimonios y eso es bonito. Entonces ustedes no crean que solo reciben de aquí para allá, no, y eso es de aquí para allá y de allá para acá también, eso yo lo recibo porque a mí me motiva, me ayuda a seguir. Yo también tengo lucha, yo también tengo falencias, yo también me equivoco, cometo errores. Pero este grupo para mí también me restaura, me levanta, me anima, ¿sí? Me da ese soporte que necesito para luchar día a día, porque la misma palabra dice que uno, ahí dice como dice, cada uno tome su cruz y sígame. Acá no dice que algunos van a tomar la cruz, dice que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. Aquí ninguno se libra de las dificultades, de las pruebas, ni de ese horno de fuego, ni de ese fosa de los leones, eso ninguno se libra de eso. ¿Sí? Incluso hasta Job. Job pasó por la enfermedad y todo eso, pero lo peor no fue la enfermedad de Job, no fue que haya perdido los hijos, lo peor de todo es que Dios le dejó a la mujer ahí para darle cantaleta y para que le dijera, reniega de Dios y muérase de una vez. O sea, no fue el apoyo, sino al contrario, fue ese aguijón que lo hacía, que el enemigo utilizó para que él flaqueara. Pero Dios vio su corazón, que él perseveró y Dios lo libró. Ahora sí, léenoslo, Pilar. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí, tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte, los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quería Amén. hablarnos en esta noche. Y Dios nos está, primero que todo, advirtiendo que vamos a tener enemigos, vamos a tener dificultades. ¿Y por qué lo vamos a tener? Porque es que nosotros ya estamos nosotros estamos buscando el cambio, nosotros estamos buscando la salvación de nosotros y de toda nuestra casa. Entonces el enemigo no se va a quedar quieto. Mira, cuando Margarita ora, cuando Marta ora, cuando Magali ora, ¿qué pasa? Está tocando todo su núcleo familiar y al enemigo no le conviene. Entonces el que va a querer oponerse, traer tal vez dificultades, desánimo, ¿para qué? Para que no lo hagamos, para que no oremos, para que no intercedamos. Pero algo que nosotros debemos tener muy, muy fuerte en nuestro corazón es esa promesa que Dios nos da. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días de sus vidas, todos los días. Y Él nos va a guardar y nos va a proteger. Y en el día, incluso el día que menos lo sintamos, es el día que Él va delante de nosotros. Y nos está guardando, nos está librando de todo mal. Hay una canción que me gustaría que pusieras como para hacer la oración, o sea, para poder hacer la oración. Y es de Julio Melgar, Cuerdas de Amor. ¿Cómo es? Eso. La pones y yo quiero que cada uno y pedimos perdón por que nos escucha. Porque a veces hemos dudado de que Dios nos está cuidando, de que para qué sirve tanta oración si no hay respuesta. Pidámosle perdón a Dios por eso, pero también entendamos algo, que esa respuesta va a venir y va a llegar, tarde o temprano va a llegar, tarde o temprano esa bendición. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y Dios no miente, Él no se miente a Él mismo. Y Él incluso hay una parte de su palabra que Millicito se te fue. dice la palabra, dice una parte que me fascina, que dice, por amor a mí mismo lo voy a hacer. ¿Sí? Y por amor a Él mismo, Él es que nos va a responder esas oraciones, nos va a bendecir todo siempre y cuando sea de voluntad, pero también
nosotros el que haya transformación, de que queramos cambiar, de que nosotros vayamos. Pero yo siempre les he dicho a ustedes, empezamos sean cosas pequeñas a Dios y Dios nos va. Y más, yo cuando empecé a escuchar a Dios, yo no lo empecé a escuchar así como ahorita le estaba hablando a Andrés, no fue de una, fue un proceso donde Dios, mire, literalmente a mí Dios me hablaba, me decía, devuelvas y recoja ese papel. Y usted les puede parecer chistoso, pero así me decía Dios, recoge ese papel. Y yo me agachaba y lo recogía y yo lo botaba. Y a veces yo decía, pero yo, ¿por qué lo tengo que recoger si yo no lo boté? Lo botó fue otro. Pero Dios lo que quería era probar mi corazón, mi obediencia. Y eso es lo que Dios quiere probar a ti, en ti. Yo me acuerdo que aquí y acá nos pasó en el grupo y no sé si está conectado porque no veo a Janet. Me acuerdo que cuando estábamos orando y Dios me dijo, vamos a orar por una Janet. Y yo dije, acá no había ninguna Janet. Y empezamos a orar por Janet. Y a los 15 días, 8, 15 días, Janet llegó acá al grupo. Y yo ni siquiera, no teníamos ni idea de quién era esa Janet que Dios nos había puesto a orar. Y llegó. Y lo más impresionante fue que yo esa noche solté una palabra para Janet y sin saber quién era. Y resulta que cuando ella la escuchó y le hablaron del grupo, ella sabía que esa palabra era para ella, que la necesitaba. Entonces, ¿quién fue? No fui yo, fue Dios, es el que la trajo con ese amor, con esas cuerdas de amor. Y yo sé que acá muchos estamos cargados, muchos estamos con preocupaciones, pero hoy es el momento de decirle, Señor, tú nos prometiste que vas a estar con nosotros hasta el fin de nuestras vidas y nos vas a ayudar, nos vas a librar del lazo del cazador, nos vas a librar de toda la gente que ha deseado el mal contra nosotros. Pon la canción, mi Billy. Gracias. Dinos, Nelly, mientras la voy poniendo. Ay, tan lindo. Luigi, la honra y la gloria siempre para mi Señor Jesús, pero sobre todo a ti, en esta noche honrarte con tremenda palabra, enseñanza. Y de verdad que Papito Dios es especial y nos une. Perdón, que ahora tengo un poquito de gripa, pero voy a decirlo. Y es aprovechar todo esto tan hermoso que se siembra en nuestros corazones, esas palabras, esa palabra, preciso, ese último versículo que Pilar acaba de compartir en nuestro chat, de que verdad Él está ahí con nosotros. Eso es maravilloso. Yo creo que hoy podemos descansar en los brazos de papá de una manera tan diferente, una manera tan especial y tan confiados de que Él está haciendo la obra en nosotros. Les tengo un testimonio para el final, así que me escucharán después de nuestra alabanza. Gracias. I'm
escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque hoy entendemos, Señor, que tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que no quiere decir que no pasemos por el horno de fuego, Señor, ni estemos, Señor, en el foso de los leones. Pero sí sabemos es que tú vas a estar con nosotros, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor, tú nos respondes, tú nos respaldas, Señor, tú nos levantas, Señor, tú nos restauras, Señor. Aunque hayamos caído, Señor, tú nos levantas, Señor. Aunque hayamos fracasado, Señor, tú nos das la victoria, Señor. Aunque nos equivoquemos, Señor, tú, Señor, corrige, Señor, nuestros pasos, Señor. Padre, aunque hemos tomado decisiones, Señor, erradas, Señor, tú conviertes, Señor, esa maldición en bendición, Señor. Padre, Señor, aunque estemos, Señor, por momentos, Señor, de enfermedad, Señor, tú pagas ya, Señor. Padre, Señor, hoy te pido, Señor, que esas cuerdas de amor, Señor, caigan sobre cada una de las personas de este grupo, Señor. Que tu manto, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que el respaldo tuyo, la respuesta tuya, Señor, y bendigo, Señor, este grupo, Señor. Lo bendigo con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Sabiendo y entendiendo que el Dios de Dios es Señor de señores, Rey de reyes, Señor, está con nosotros desde el primer día hasta el último, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, y el Señor, está con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, Minelli, ¿qué es lo que nos ibas a contar? Buenas noches a todos. Les cuento que es una carrera terrible para llegar acá, pero llegué y he estado conectada, inquieta por el Espíritu Santo desde la mañana para compartir con ustedes. Sé que Papito Dios va a hablar a través de este testimonio. Resulta que el día sábado yo viajé a Guaduas, a la casa de mis papás, y me llevé a mi mascota. Generalmente nunca lo hago porque no me gusta, porque voy manejando y bueno y demás, uno trata de tener como ahí los cuidados. Pero yo decidí llevar a Max, él se llama Max, y anhelo y es que el Espíritu Santo de Dios te hable en este momento, que bien sea que traiga la revelación, cosas en este momento para respuestas en tu vida, o para que traigas a recordación lo que Papito Dios ha hecho en tu vida. Y entonces, continuando, llegué a la casa
Y pues uno empieza como, vamos a hacerle como la barridita y como la limpieza, poner los muebles en su sitio porque siempre se deja todo recogido. Hasta ahí todo estaba perfecto, el perrito había tomado agua, no había pasado nada en el camino. Y terminamos como de organizar el segundo piso de la casa. Yo voy al primer piso con mi papá y voy a empezar a organizar como el primer piso. Estamos arreglando una manguera y el perrito se quedó en el segundo piso tranquilo. Hasta ahí estaba todo normal. Él se había quedado en el sofá del segundo piso. Cuando yo estaba en el primer piso, mi papá me dice, escuchen esto, estaba él arreglando una manguera y me dice, hija, necesito otro destornillador. Este no me sirve. Ve y traes el otro. Está en el segundo piso. Yo me fui por el destornillador a entrar al segundo piso y la sorpresa es que mi mascota está esperando como cuando uno termina de subir los escalones para estar en la segunda planta, el Max estaba totalmente tullido, estaba torcido, el cuerpo había perdido toda su estabilidad, tenía su carita torcida, la pupila dilatada. Yo dije, se está muriendo mi perro. Impresionante, o sea, eso fue en cuestión de segundos. Subí, lo alcé, le di un vaso con agua, pedí ayuda a mi mamá y inmediatamente dije, no, tengo que ir a una veterinaria ya. No, yo no lo conozco aquí, pero tengo amigos que sí, ya me ubicaron, la veterinaria y el perrito llegó, inmediatamente lo inyectaron y ahí en ese momento empieza el medicamento a hacer un efecto, pero el médico inmediatamente hace el diagnóstico y dice, si el perro está intoxicado, ya le afectó todo su sistema nervioso, ya sus pupilas están, el perrito está en riesgo. Yo decía, Dios mío, mi hermana atacaba llorando, yo estaba pasmada, yo decía, no puede ser que esto esté pasando en menos de segundos. Dígame qué más hay que hacer, doctor, qué más podemos, esto, lo uno, lo otro. Lo hospitalizaron, lo hidrataron, le sacaron unos exámenes y vamos a esperar a ver cómo responde. Miren, les estoy resumiendo, pero al final tengo 3 conclusiones importantes de este momento. Y es que después de salir de esta veterinaria, mis papás estaban en la casa, mi mamá estaba muy angustiada, atacada, llorando por su mascota. Mi papá tranquilo, pero pues es el perrito que lo acompaña. Yo decía, Dios mío, mi hermano y yo somos los dueños del perro. Yo cómo le voy a llamar y le voy a dar esta noticia. Estaba súper angustiado. Yo decía, ¿qué hago? El doctor me dice, vete y yo te llamo cualquier cosa. Y yo dije, ¿cómo dejo al perro aquí tirado? ¿Y cómo me voy? Y yo te llamo cualquier cosa. O sea, entonces estar a la espera de qué? ¿De que viva o de que muera? No. Y yo seguía como tomando un poquito el control por amor a toda mi familia, a mi hermana, a mis hermanos, a mis papás. Y yo dije, tengo 2 personas allá adultas que también tengo que cuidar. Voy a ver qué hago. Cogí el carro, ya me iba a ir para la casa y me detuve y me aferré al timón y dije, Señor, yo no sé lo que tú quieres hacer, pero te quiero escuchar. Dime qué va a pasar. Y me dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Me aferré a esa palabra, familia del amor de Dios. Me aferré de esa palabra, dije, el Señor es mi pastor, nada me faltará, mi mascota no me va a faltar. Tú vas a cuidar de ella, tú eres el que vas a reanimarlo y tú vas a hacer la obra. Y con esa palabra me fui en mi espíritu, porque ni siquiera podía compartírsela a mi familia. O sea, es muy complicado decirles, no, el Señor ya me dijo tal cosa. No, en el espíritu yo tenía esa palabra y simplemente les daba a ellos tranquilos que todo va a estar bien. Y seguí todo normal.
Les digo, pasó hora y 20 minutos. Y el médico me dice, tu perro está fuera de peligro. Ya está estable. Ya está reanimado. Y yo, Dios mío, y los exámenes, eso se toman un tiempito más, pero tranquila, tu perro está bien. Por favor, tienes que estar pendiente porque voy a estar contándote qué más va a pasar. Si lo vamos a seguir dejando hospitalizado, demás. Me llamó me escribió como, no, llegué yo cerca a la veterinaria porque yo dije, es como un hijo. Yo como lo dejo allá tirado, yo decía, aunque el veterinario me haya dicho que yo voy a estar acá cerca y voy a estar pendiente a ver qué más me dice. Llegué y hice como los ojitos que uno hace para tener esa gracia de Dios frente a las personas. Y yo decía, si vamos a hacer las cosas que sean bien hasta el final. O sea, no quería solamente quedarme con este diagnóstico de que está fuera de peligro. Dime qué pasó, cómo está la mascota, qué tengo que hacer de aquí en adelante, voy a pasar otro susto de estos, ¿por qué le dio? Y él me miraba y me miraba, este doctor, ¿cómo voy a darte respuestas? Y yo, ay, Dios mío, en esa paz, en esa tranquilidad y en un carácter de este médico que yo decía, no me las va a dar. ¿Serio? Es directo, cortante, tajante. Y yo decía, no, mira, no. Afortunadamente actuaste a tiempo. Afortunadamente le pudimos poner medicamento para que su sistema nervioso no se hubiera visto afectado. Lo pudimos hidratar a tiempo, le pudimos ponerle medicamento para la fiebre. Tenía una fiebre de 39,5. Todo esto y a todo, él reaccionó bien. Y ahorita él ya, obviamente pasó un choque, pasó un momento, pero él va a estar bien. Y mira los resultados. Y yo, los resultados, tienes un animal muy saludable. Lo que sucedió fue que le dio un golpe de calor. Miren, yo no tengo ni idea. Yo hasta ese instante sabía que un golpe de calor puede matar a una mascota en menos de 5 minutos. No lo sabía. Y ese golpe de calor hace que ellos pierdan todo, como les da taquicardia, pierden su movilidad, él estaba tieso, todos los síntomas que ya les dije. Pero tu perro es saludable, el calor le dio duro, no lo soportó y eso fue lo que sucedió. Ya te lo puedes llevar. Y yo, Dios mío, gracias. Papito Dios vio que yo fui obediente a mi papá. ¿Qué tal yo le hubiera dicho, ay papá, usa ese destornillador? Ay papito, espérate, llamo a otra persona. La obediencia, sí señor, ya voy. Segundo, ver que el Señor me dio justo el tiempo para coger esa mascota y llegar hasta donde llegué, que en los pueblos ustedes saben que todo es muy cerquita afortunadamente, y llegar con un doctor que fue, mejor dicho, contundente en todo el diagnóstico de Max. Y tercero, ver que todo, a lo último, el diagnóstico, todo salió bien. Después de semejante, porque en principio tu mascota está en riesgo, el diagnóstico cambió. Y adicional a eso, Dios guarda hasta la economía de uno, porque sí, pagué su hospitalización, pagué sus exámenes de laboratorio, pero otro médico me hubiera dicho, no, está bien en Bogotá, dejémosle otra noche el perro acá, saquémoslo con una fórmula grandísima, porque se le dé por lo que sea por negocio. ¿Mm? Y yo digo que mi Padre Celestial Él cuida de todos los detalles de nuestras vidas. Y yo lo único que puedo darle es gloria y honra a Dios, de que hoy sigo disfrutando de mi mascota, pero de todos los detalles de cuidado y de amor que Él tiene con nuestras vidas es impresionante. Yo, de coger ese carro en medio de una carretera y miren, en chancletas,
sin gafas. Dios me guardó. O sea, de verdad que, ¿qué más? O sea, yo decía, Dios, ¿qué nos falta para seguir viendo tanto detalle tuyo y tanto cuidado en todo lo que nosotros amamos? Porque finalmente yo amo a mi mascota. ¿M? Y yo no sé si ustedes supieron, pero yo en principio de mes pasé también 8 días de hospitalización con mi hijo. O sea, pero he visto los detalles del cuidado de Dios en mi familia y con los que amo. Mi testimonio, más que la historia, es que le crean al Señor y que una palabra del Señor es mi pastor y nada me faltará, declararla en tu vida. Y no sé qué versículo tú tengas rema en tu vida y no sé cuáles sean los detalles que Dios te esté mostrando o que te quebrante, pero papito Dios está cuidando de ti y de los que amas. Y Él permite todo para que nos demos cuenta de que aún en diagnósticos que son dolorosos, Él los cambia y les da ese vuelco y lo obra todo para bien. No te desanimes con el diagnóstico, no te desanimes en la prueba, no te desanimes por no ver la respuesta, no te desanimes. Sigue creyendo en Dios y sigue confiando en lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía. Eso era todo mi testimonio. Dios me los bendiga. Gracias, mi Nelicita, qué hermoso. Gracias. Muy lindo y también nos hace pensar, mientras tú contabas, yo iba también pensando en situaciones que han pasado, en últimas situaciones en las que de verdad en los detalles uno es que puede ver el amor de Dios y eso es lo importante del tema de la palabra. De pronto por eso a veces el tema de lograr leer así sea un pequeño versículo, no ni siquiera por tarea, no sé, o sea, es porque de verdad es la palabra de Dios y es una de las formas principales a través de la cual Él se puede comunicar con sus hijos. Entonces no la dejemos de lado. Y nada, vamos a Marisol nos pide que pongamos en oración a su sobrina, a Sara Camila, que en este momento está en el hospital por una infección en sus pulmones. Así que pedimos al Dios que la levante de esa cama. Tiene apenas 5 añitos, entonces vamos a orar por ella, Padre Celestial. En tus manos ponemos la vida de Sara Camila, sabemos que tú estás con ella, sabemos que tú la sostienes en el hueco de tu mano, sabemos que tú le estás transmitiendo en este momento de alguna manera paz y tranquilidad a su familiar, que quizás para ellos sea difícil entenderlo, conocerlo en este instante, incluso hasta sentirlo, pero tú estás ahí. Es tu voluntad la que se está moviendo a través de esta situación. Como lo aprendimos hoy, muchas veces permites cosas, pero a la final sabemos que podemos dar testimonio de tu gloria, que podemos dar testimonio de tus milagros, que sabemos que tú existes y que tú no nos vas a dejar solos y que tú estás en este momento tomando la mano de Sara Camila y el Espíritu Santo está soplando vida y aliento dentro de esos pulmones, Señor, y cualquier infección que se esté colocando en este momento y cualquier diagnóstico malo que esté poniéndose enfrente de Sara Camila, lo echamos fuera. Anulamos y echamos fuera todo espíritu maligno que se quiera apoderar de Sara Camila, de su familia, todo espíritu de desasosiego, de intranquilidad, de todo espíritu incluso del anticristo que quiera mostrar que con esto Dios no existe, lo atamos, lo enmudecemos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque el nombre de Cristo Jesús es más grande y tiene más poder que cualquier otra cosa en el universo. Y daremos la gloria y la honra por los milagros que vas a obrar a través de esta muñequita y de esta familia. La ponemos en tus manos, es tu princesa, Señor, y tú harás la buena obra en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé si alguien más quiera compartir algo, si no, nos veremos el próximo lunes con la voluntad de Dios, que todavía sigue siendo mayo, entonces todavía no. Bueno, yo para finalizar, lo único que les quiero, digamos, enseñar o que ustedes busquen es por medio de la adoración y la alabanza se atrae la presencia de Dios.
Si ustedes en algún momento se sienten tristes o están alegres, pues si están tristes, pues pongan a oración para que venga esa presencia y les quite esa tristeza. Y si están alegres, pues pongan alabanza, ¿sí? La oración, hacer una, así como para que ustedes, la oración son las canciones románticas, ¿sí? Las que usted dedicaba así, esas son la oración. Y la alabanza, las de pachanguear, las de darle la vueltica, y eso es, de eso se trata. Cuando, mira, yo algo que de pronto yo viví con mi esposa, fue que mi esposa, desde su juventud, ella le gustaba harto el rock. En cambio, yo no, yo era más como romántico, me gustaba Ricardo Montaner, bueno, de esas, porque desde pequeño me acostumbré a la casa que mi hermana la mayor ponía, yo no, yo una emisora y era solo música para planchar, entonces uno aprendía todas las canciones. Y entonces yo como muy romántico en esa cuestión, y cuando con mi esposa es que rockera, ya cuando conocimos de Dios, pues yo seguí por lo mismo, o sea, la música romántica de adoración. En cambio, ya como que no le cuadraba, entonces ya buscaba, digamos, rock cristiano, pues para escucharlo. Y una vez yo le dije a ella, le decía, es que yo para conquistarte a ti, yo utilicé pues música de conquista y romántica, ¿cierto? Ya para bailar, pues ya utilizamos otra. Entonces yo le decía, así mismo uno tiene que hacer con el Señor, buscarlo por medio de esa adoración para conquistar su corazón. ¿Sí? Enamorarlo a él que él lo enamore a uno de él, ¿sí? Entonces es importante eso, que escuchemos música de alabanza, de adoración, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a conectar más con el Espíritu Santo y también va a traer libertad en el lugar donde nosotros estamos. Por eso es que Dios dice en su palabra que uno debe orar en su lugar secreto. Normalmente su lugar secreto, ¿cuál es? Pues la habitación, ¿cierto? Dice, entra a tus aposentos. Cuando habla de aposento está hablando de habitación. Entra a tu habitación, cierra la puerta y órale a Dios. ¿Y por qué Dios lo dice? Si Dios lo dice es por algo, porque eso tiene un secreto, porque literalmente usted no tiene intimidad con su esposa en todo lugar, usted tiene intimidad con su esposa en su cuarto, porque es el lugar hecho para tener la intimidad. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa intimidad también en el cuarto, con Él, en ese lugar donde nosotros vamos a buscarlo, vamos a adorarlo. Y otra, yo no sé por qué Dios me trae esos tips que a mí me ayudaron muchísimo. Intenten siempre orar en el mismo lugar, porque a veces la habitación a mí me ha pasado, yo en una época viví con mi hija mi esposa y mis hijos en la misma habitación, nos tocaba dormir a todos. Intenta orar a la misma hora para que se convierta como en esa cita con el Espíritu Santo. Intenta siempre que tu oración durante todos los días, inténtalo hacer en la misma hora, en el mismo lugar. Y yo sé que al poco tiempo, a mí me pasaba eso, al poco tiempo, literalmente el Espíritu Santo te estará esperando ahí cuando tú llegues. Yo antes, cuando yo comenzaba a intentar orar, era difícil porque se le distraía uno la mente, uno empezaba a pensar en cómo voy a pagar estos recibos, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con otro, entonces era difícil. Pero yo empecé a hacer eso, y al poco tiempo, o bueno, al transcurso de los días que literalmente yo ya llegaba al lugar y yo ya sentía como la presencia de Dios en el cuarto. Y yo entraba y sí, como dice, directico al grano, a orar, interceder, a pedir por lo que Dios ponía en mi corazón. ¿Por qué? Porque tú traes eso, tú traes esa cita con el Espíritu Santo y Él va a estar anhelando o esperando esa hora. Él estará mirando el reloj a cada momento. Uy, ya, en 5 minutos viene Libardo a hablar conmigo, a estar conmigo, ¿sí? En 5 minutos viene Marta, Nelly, Magali, Andrés, todos los que estamos así, que él ya anhele esa cita con nosotros. Eso es lo que quería decirles. Los bendigo y no, pues nos vemos dentro de el lunes, porque pues nos vemos el lunes a las 8. Entonces, Amén. que Dios me las bendiga a todos.
Amén. Gracias. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Luisito. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche, hermanita. Dios les bendiga.